Yo no sé si mi esposa me revisó el cuaderno, no creo, porque se levantó más tarde que yo. Pero vamos a ir a Ezequiel capítulo 47. Debe ser que Dios tiene algo para decirnos en esta mañana. Ezequiel capítulo 47, vamos a leer desde el verso 1. Uy, qué poquito tiempo que tengo. Igualmente, yo trato de terminar a horario y después se quedan hablando 45 minutos ustedes ahí afuera. Así que bueno. Dice la palabra de Dios, verso 47 de Ezequiel: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Diga conmigo altar. Diga conmigo altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde En-Gadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes, secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo, pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Bien, aquí, como decía mi esposa, Dios lleva al profeta Ezequiel a un estado de éxtasis espiritual, y allí es donde tiene una visión, en el cual esta es una partecita de esa visión, en una época, como dijo mi esposa, donde el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, ¿sí? Algunos teólogos dicen que esta revelación tenía que ver con que Dios iba a traer refrigerio sobre la nación de Israel y todo lo que se profetizó acerca de ellos. Yo no sé cómo los judíos son todos de bien, pero está escrito en la palabra de Dios, gente de mucho potencial económico, gente, una nación tan pequeña con tanta prosperidad, es porque Dios está sobre sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios muestra algo que no parece del todo claro. Muchas veces no sabemos cuando Dios nos revela un sueño o una visión
¿Qué puede significar eso? Preguntamos, buscamos ahí un consejo, ¿sí? Otros no entienden nada, pero a veces se apresuran a darle un significado y meten la pata, ¿sí? A lo mejor comieron 4 huevos fritos en la noche anterior, tuvieron un sueño, creyeron que esto era de parte de Dios, pero hay que tenerlo muy claro. Diga conmigo, hay que tener muy claro lo que viene de parte del Señor. Sí, yo cuando me rendí a los pies del Señor en ese llamado al ministerio, dije: Señor, yo nunca voy a decir algo que no estoy seguro que vos lo hayas dicho, ni voy a hacer nada que no esté seguro que vos quieras hacer, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Así que temor de Dios por sobre todas las cosas. A veces, en vez de bendecir, lastimamos a las personas porque decimos las cosas fuera de tiempo. No, yo tuve un sueño con vos, que vos te reventabas contra la pared. Y hermano, hay que tener cuidado con esas cosas. Vamos a darle toda la gloria a Dios y vamos a buscar sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algo que me llama la atención y lo subrayé porque del templo menciona el altar. Diga conmigo altar, ¿sí? Y si bien todo lo demás se desarrolla fuera de las puertas del templo, ese río nace allí en el templo de a poquito y se va transformando en algo gigantesco, ¿sí? Donde no se podía cruzar. Dice y menciona el altar allí en la presencia del Señor. Quiero decir en esta mañana que todo impacto exterior va a comenzar en un altar. Amén. Todo impacto exterior que nosotros podamos tener hacia afuera como iglesia va a comenzar ¿dónde? En un altar, ¿sí? Y no importa, porque nosotros llamamos altar a este lugar donde decimos vengan al altar, pero al altar está donde la presencia de Dios está y donde nosotros le buscamos a Él, allí hacemos un altar. El altar puede ser este lugar, el altar puede ser la bicicleta, el altar puede ser tu trabajo, el altar puede ser tu habitación. El altar es donde nosotros nos encontramos con Dios y todo lo que vamos a impactar afuera, primero va a pasar por un altar. Y en el altar de Dios, ¿se acuerdan de esa? En el altar, Dios trata con mi vida. Y como trata con mi vida, todo lo que Él trata con mi vida, después va a terminar impactando hacia afuera. Abraham fue llamado amigo de Dios, pero Abraham fue llevado ¿a dónde? Al altar, donde Dios le pidió sacrificar lo que más amaba. Todo eso después impactó en las naciones. Hasta el día de hoy, ese altar donde Dios estuvo a punto de entregar la vida de su hijo, porque Dios le dijo: ya no hace falta, sé que tienes fe y me crees. En ese altar es que hoy nosotros hemos sido salvados, porque es sombra de Cristo, pero de esa descendencia es nuestro Salvador. Moisés fue llevado mientras estaba pastoreando las ovejas de su suegro, fue llamado al altar de una zarza que no se consumía. Y allí en ese altar Dios le dice: quítate el calzado de tus pies, porque este lugar donde estoy es santo. Y allí es donde la vida de Moisés cambia de una manera radical. Y él debe tomar decisiones. Fue llevado al altar, decisiones que impactarían la vida de una nación entera. Dios les decía o les pedía que le hicieran un altar.
David, ¿cuántos se acuerdan del rey David? Levánteme su mano, ¿cuántos han leído alguna historia del rey David? La que conocemos es que él mata a Goliat y bueno, mata al gigante, y así hemos hecho canciones, pero también la vida de David era la vida de un jovencito que impactaba con su música. Dice que cuando él tocaba delante del rey, los demonios se iban, pero David era un hombre de altar. Allí mientras cuidaba a sus ovejas por las noches, él adoraba a Dios, él se entregaba al Señor, él le pedía a Dios, él oraba por su nación. Yo no sé qué carga David ya tenía por los suyos, pero él estaba allí haciendo un altar, y todo lo que David era en ese altar después se hizo realidad en el exterior. Todo lo que va a impactar, todo lo que va a avivar, todo lo que va a crecer, lo que va a ser conquistado, va a pasar por un altar. Vamos a tomar, hermanos, estos 40 días como un altar. ¿Cuántos me acompañan? Un altar al Señor. ¿Cuántos quieren que sucedan cosas? Me llama la atención, o creo que ya muchos de ustedes entendemos lo que esto significa, que el río nace del templo y fluye hacia afuera, sí. Porque una iglesia de altares, una vida de altares, terminará impactando hacia afuera. Amén. Juan 14:12, palabras de Jesús, dijo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores. Diga conmigo, mayores. Decirle al que tenés al lado: harás obras mayores. Diga conmigo: haremos obras mayores. Puede levantar su mano y decir: haremos obras mayores. Pero yo no recuerdo haber visto otra persona aparte de Jesús y Pedro caminar sobre las aguas. Hemos visto milagros de sanidad, hemos visto milagros de restauración. ¿Cuántos creen que todavía quedan obras mayores que la iglesia hará en estos próximos tiempos que se vienen? ¿Podemos decir amén? Mayores obras, milagros. La palabra de Dios, los milagros acompañarán a los que creen, ¿sí? Prodigios, está la palabra de Dios. Obras, sería bueno reflexionar. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice harán obras mayores que las que yo he hecho? Dijo Jesús, ¿sí? ¿Cuántos tienen fe para decir haremos obras mayores? Haremos obras mayores. Bien. Joel capítulo 3, versos 17 y 18. Acompáñenme, lo vamos a leer rápidamente. Joel capítulo 3. Versos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá, y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. ¿Sí? Jesús dijo: de su interior correrán como ríos de agua viva. Templo, cuerpo. Templo, emociones. Templo, espíritu. ¿Se acuerdan que hemos comparado el templo con nuestra vida? Desde el templo, dice la palabra de Dios, saldrá, brotará una fuente. De tu vida, de la mía, dice el Señor, brotarán ríos de agua viva. Juan capítulo 4, verso 13 dice: el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. El agua tiene la capacidad de mojar todo lo que toca. El otro día estaba armando un rompecabezas
y moví una luz arriba, se me cayó un coso, tenía un vaso de agua, se me tumbó, se me cayó arriba de las piezas del rompecabezas, me las mojó, cayó al piso, tuve que ir a buscar un trapo, limpiarlo. Diga conmigo, cuando el agua toca algo es para hacer algo. Amén, es para transformar. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Levánteme su mano. Si usted tiene el Espíritu Santo, tenga por seguro que si usted le cree y tiene fe, algo va a suceder en su exterior, porque lo que está en su interior va a terminar afectando lo que está en su exterior. Dice que este río iba directo al Mar Muerto. Aquellos que han viajado o conocen o han leído el Mar Muerto, es un lugar donde no crece absolutamente nada. ¿Cómo es que el río de Dios, lleno de vida, desemboca en el Mar Muerto? Diga conmigo propósito. Diga conmigo propósito. Diga conmigo propósito. Propósito, propósito. Porque el propósito de nuestra vida en la tierra es hacer vivir todo lo que está muerto. Si vos querés no ir, Dios te va a llevar a ese lugar donde hay muerte, donde hay destrucción, donde hay soledad, donde hay angustia, porque lo que vos portás no lo tiene nadie. Nosotros queremos hacer psicología de algunas cuestiones. A veces como pastores entramos en eso, no, pero tenés que... No, hermano, la palabra de Dios, la bendición de Dios, la obra del Espíritu Santo es lo que va a hacer vivir lo que está muerto. Directo al Mar Muerto, ¿sí? El propósito de nuestra... Yo digo, si no, ¿para qué me creó Dios? Yo a veces veo personas que no saben ni para qué viven. Gracias a Dios, nosotros hemos descubierto, por lo menos en parte, como dice la palabra de Dios, el propósito al cual Dios nos ha llamado. Yo no sé qué es lo que sucederá en los próximos años de nuestra vida. Anoche debatíamos ahí con unos hermanos si 50 años somos viejos, somos jóvenes. Yo le decía, cuando tenía 18 años, decía, ese viejo de 50 años. Y ahora tengo 50. Pero aún a esta edad, lo que pueda estar muerto en mí, Dios lo hace vivir. ¿Cuántos dicen amén? Y aún en esta edad, todo lo que hay en mí puede transformar la historia de muchas personas. Le voy a tirar una pregunta ahí que te haga pensar, ¿a quién estás impactando en este tiempo? Todo lo que esté detenido, Dios te va a usar para multiplicarlo. ¿Cuántos creen en esta palabra? Porque hay un río de Dios en tu interior. Hay un río de Dios en tu ser. De tu ser brota un río de agua viva. No es que nace de ti, nace de la presencia de Dios que está en tu vida. Pero ese río siempre va a llevarte a lugares donde es necesario dar vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos, y me detengo un segundito en esto, cuando hablamos de ese río que sale, usted puede pensar en un montón de ámbitos donde la iglesia tiene que impactar. Una de las obras mayores que yo creo es que la iglesia todavía tiene que evangelizar a este mundo hasta lo último de la tierra. Pero usted puede impactar en el mundo del arte, de los deportes, de la política, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, con su vecino. En todos lados hay lugares donde hay muerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y usted qué tiene? Diga conmigo, ¿no? Son muy humildes, ¿viste?
Créasela, diga, yo tengo la vida de Cristo y todo lo que toque en mis manos va a ser multiplicado. Tu vida tiene el propósito de dar vida. Tu vida tiene el propósito de dar vida. Decirle que tenés al lado, créetelo. Créelo que todo lo que toques dará vida. Porque fíjense los verbos allí en Ezequiel 47. Yo se los voy a nombrar solamente para que usted vea el poder de lo que hay en su interior. Dice que cuando este río toca el mar muerto, las aguas se vuelven puras y dulces. Y dice la palabra de Dios estos verbos: vivirán, diga conmigo, vivirán, abundarán, florecerá, habrá, llenará, crecerá, no se marchitará, no caerán, siempre tendrán fruto, darán, servirán y usarán. Lo que produce ese río de Dios es algo sobrenatural, no es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. O sí, no sé cómo será su vida. Pero lo que está en su interior va a impactar lo que hay en su exterior. Amén. Y si el perro le ladra, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero si el perro le ladra cuando usted llegue, si usted declara, de mi interior corre el río de agua viva, decía, quédate ahí quieto, porque cuando el enemigo se levanta contra nuestra vida, no va a poder porque hay un río de agua viva. Necesitamos impactar hacia afuera. Amén. Esta es una iglesia de adoración. Es una iglesia de altares. Es una iglesia que cuando alguien viene dice que hay algo de Dios. Yo puedo percibir la presencia de Dios en nuestra adoración y disfruto adorar a Dios en este lugar. Pero ese altar nos tiene que llevar a impactar hacia afuera. Si hay un verdadero altar, habrá un verdadero impacto. Usted puede pensar que puede decir, el pastor predica acerca de lo que va a crecer, lo que va a avanzar. Nosotros predicamos el Evangelio. Las personas reciban a Cristo, pero creemos que es mucho más que eso. Diga conmigo, es mucho más que eso. Es una vida transformada. Es una vida cambiada. Si no, ¿para qué vino Cristo? ¿Usted cree que el sacrificio en la cruz del Calvario sirve solamente para algunas cositas? Mayores obras que Él haremos. Y a mí me gustaría que usted pueda creer y que pueda vivir. Que cuando usted llega a un lugar, ese ambiente cambia. Que usted porta la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Sabe que yo soy un poco tímido? Usted me va a decir, pastor, va a ser tímido, pero lo que me cuesta. Pero siempre voy cuando me invitan a algún acto, cuando me invitan a una reunión,
Yo voy con mi oración, Señor, algo tiene que suceder. Algo tiene. Yo no voy a esa reunión porque me invitan. No, algo tiene que suceder. Porque el río que hay en mí brotará. Amén. Como una fuente de agua viva. Y yo creo que ese río está en Berseba. Y en este tiempo ese río está contagiando, está llegando a lugares donde había muerte. Empieza a haber vida. En vidas donde estaban destruidas empieza a haber restauración. Amén. Pero no se quede solamente con que usted es un cristiano. Crea que ser cristiano es una vida con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Hace un tiempo, termino con esto, hace un tiempo atrás vino un muchacho. Yo lo atendí como a alguien de todos los días, con una necesidad muy grande, su matrimonio casi destruido. Y tuvimos 2 o 3 charlas, no mucho más que eso. Y yo pocas veces vi llorar a hombres de tal manera, buscando realmente una ayuda. Y yo le dije, yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, yo lo único que tengo es a Cristo. Y aquellos días él recibe a Jesús en su corazón. Y en estos días le pregunto, che, ¿y cómo está tu matrimonio? Muy bien. Porque lo que Dios hace en nosotros va a terminar impactando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y un hombre que jamás me imaginé que le podía dar un abrazo. Y mucho menos que él me abrazara. Pero cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te adoramos. Hay corazones que están muy luchados, siento en mi espíritu. Están muy trabajados. Pero si hay algo que puede ayudarte en esta mañana, es que tomes una posición. Podés tomar la posición de la víctima, del por qué me hacen, o podés tomar la posición de esta mañana. Yo soy un río de agua viva. De mí brotarán, de mí saltará el agua que va a mojar y va a cambiar lo exterior. Todo lo que pueda suceder en nuestra vida va a comenzar en nuestro ser interior, en el altar. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Señor, hay jóvenes en esta mañana que están siendo llamados al ministerio, a servirte. Señor, llévalos al altar. Llévalos al altar, Señor. Llévalos al altar. Para que puedan rendirte en forma total sus vidas, sin peros. Porque de ese altar saldrán los hombres y mujeres que van a conquistar el mundo. Gloria a ti, Jesús.